continuar entonces la clase del día lunes de sistema inmunológico, y para lo cual, bueno, voy a retrotraerme algunas cosas de las que vimos el lunes mínimamente, como para ponernos a tono y sobre todo para aquellos que no estuvieron el lunes. El lunes comenzamos a analizar el sistema inmunológico y en principio casi toda la clase la destinamos sobre todo a nombrar y a caracterizar cuáles eran las células y los órganos que formaban parte del sistema inmunológico, diferenciar los sistemas linfáticos, el sistema circulatorio, órganos linfóides primarios y secundarios, ¿sí? Para entrar de lleno después, o sea, en principio obviamente lo principal tuvo que ver con definir al sistema inmunológico como aquel sistema capaz de distinguir lo propio de lo no propio, ¿sí? Y la manera que tiene de distinguir lo propio y lo no propio lo vamos a ir viendo en cada una de las características, y comenzamos, o mejor dicho, hola, ¿qué tal? Terminamos la clase pasada comenzando a analizar cuáles eran las respuestas inmunológicas que los sistemas de defensa nos podían ofrecer. Y en principio diferenciamos dos tipos de respuestas. Un tipo de respuesta que es inespecífica, ¿sí? Que tiene la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, ¿sí? Pero no lo ajeno entre sí, sino que actúa inespecíficamente contra todo aquello que se considera no propio, ¿sí? A diferencia de, esta se llama una respuesta innata, es el nombre que recibe, y a diferencia de las respuestas específicas, adquiridas o adaptativas, la van a ver así en los textos, ¿sí? Que son las que ponen en acción sustancias, ¿sí? Y células, o sea, tanto dependiendo del tipo de respuesta, tanto células como sustancias, que van a otorgar o van a dar una respuesta apropiada a cada agente invasor en particular, ¿sí? O sea, va a ser un tipo de respuesta que va a tener la capacidad de distinguir lo ajeno de lo ajeno, ¿sí? Específicamente. Sintetizando y no entrando en detalles, dentro de lo no específico sí vimos lo que tenía que ver con la primera línea de defensa, y entonces el hecho es qué es lo que nos aseguraba que un organismo o un agente patógeno no ingrese al organismo. Bueno, la integridad de la piel y las mucosas, y lo que vimos el lunes entonces fueron qué características tenían la piel y las mucosas para constituirse en una barrera infranqueable, si es que no hay lesión, ante la entrada de un patógeno. Superada esa barrera por algún tipo de lesión, agresión, quemadura, etcétera, entonces el agente invasor o el patógeno puede entrar, y entonces lo que se desarrolla en primera instancia es lo que se conoce como la segunda línea de defensa, llamadas defensas internas, ¿sí? Donde las principales células involucradas son células que se consideran fagocitos, ¿sí? Dijimos también que una célula fagocítica es una célula que tiene la capacidad en particular de tener gran movilidad, de poder emitir pseudópodos para englobar a la sustancia o al agente considerado extraño, englobarlo, incluirlo dentro de sus células, ¿sí? Y digerirlo, ¿sí? Eso hace esto, lo engloba, ¿sí? Y con las enzimas líticas que tienen la gran cantidad de lisosomas que tienen estas células fagocíticas, los destruyen, ¿sí? Y esta respuesta que se desencadena como parte de esta segunda línea es lo que se conoce como una respuesta inflamatoria. Eso también lo vimos, y también vimos que dentro de esta segunda línea sí íbamos a tener como principales protagonistas de esta línea, íbamos a tener células fagocitas, que son las que nombré recién, células NK o natural killer, que son un tipo particular de linfocitos que tienen la capacidad de dar una respuesta inespecífica a los virus en particular, ¿sí? Reconocen al virus como agente extraño. Antiguamente se la llamaba como una respuesta semiespecífica, porque dentro de lo específico hoy está englobada dentro de lo no específico. Lo que hacen las células NK, natural killer o asesinos naturales son tener diferentes modos y mecanismos de atacar los virus, y en principio el principal mecanismo que tiene un natural killer es inactivarlos e inhibir la replicación de los virus, ¿sí? Y también dentro de la segunda línea de defensa son importantes muchas proteínas que circulan en el torrente sanguíneo y en la linfa, que tienen muchas propiedades que ayudan, ¿sí? A poder eliminar los agentes patógenos que traen. Esto que están acá son algunas fotografías de lo que serían estos fagocitos,
¿sí? En esta que está acá estamos viendo un neutrófilo, lo amarillito son bacterias, ¿sí? Y la célula grande, esta que tiene como unas patas así, son estas células fagocíticas y que engloban bacterias y las meten al interior de la célula, ¿sí? Allá también tenemos otros, estos son macrófagos y aquí también son unos macrófagos. Los chiquititos siempre son bacilos o bacterias. Bien, y entonces estamos hablando de una respuesta inmune innata, es la inflamatoria, es inespecífica, donde actúan los fagocitos. Hay muchos tipos de fagocitos, sí, que tienen que ver con la mayor cantidad, la mayor parte de lo que son las células, los granulocitos, ¿sí? Dentro de los glóbulos blancos, que se llaman basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, pero de todos estos nombres que yo les estoy diciendo, lo que a mí más me interesa que ustedes retengan como célula importante en la respuesta inflamatoria son los macrófagos, ¿sí? Más allá de que quede claro que no es la única, son varias, pero me interesa que en mayor proporción actúan los neutrófilos y los macrófagos. Bien, que cuando se producía una lesión, vimos el lunes, se producía en el lugar de la lesión una vasodilatación de las arteriolas que están circundantes al lugar de la lesión. Eso favorece que las células fagocíticas que tienen gran movilidad se escapen de los capilares, accedan al lugar donde se introdujeron a través de una espina, una lastimadura, de lo que sea, patógenos, ¿sí? Y entonces ocurran primero 4 síntomas que tienen que ver con la inflamación y que tienen que ver con el rubor, porque la zona en realidad como hay una vasodilatación, hay un aumento de la irrigación sanguínea en ese lugar, por eso se ve enrojecida la zona. Dolor, ¿sí? Porque las células del sistema inmune y las células circundantes del tejido empiezan a liberar determinadas sustancias que recepcionan sobre los receptores del dolor de la zona, y eso también hace que uno tome conciencia y obre en consecuencia de lo que acaba de ocurrir. Se produce calor porque hay muchas células también que producen sustancias que se llaman pirógenos, ¿sí? Muchas de estas sustancias son los propios mensajeros químicos de las células del sistema inmunológico, que se acuerdan que yo los nombré que eran las citoquinas. Estas citoquinas lo que hacen es aumentar la temperatura en la zona donde ocurrió la infección, y en el caso de que esta infección se haga generalizada, ¿sí? Y entonces ya estas sustancias pirógenas mandan vía en realidad comunicación celular mensajes a través de citoquinas al hipotálamo, y es el hipotálamo el que activa entonces este centro de referencia aumentando la temperatura corporal. El aumento de la temperatura corporal es una respuesta defensiva que evita la replicación rápida de virus y bacterias, ¿sí? O sea que cuando uno tiene fiebre en la enfermedad en principio, ¿sí? En principio es una respuesta adaptativa que muchas veces, dependiendo de la invasividad, ¿sí? del virus o la bacteria, entonces esta fiebre en realidad puede obrar en contra de uno y es necesario que se baje, pero en principio muchas veces cuando uno tiene enfermedades virales, ¿sí? con 2 o 3 días de fiebre, uno le baja la fiebre por una cuestión sintomática, de que es molesto estar con fiebre, ¿sí? Pero la fiebre en sí es una respuesta adaptativa que produce el organismo para evitar que se multipliquen rápidamente los organismos. Bien. Esto es parte de lo que ya dijimos, entonces se liberan citoquinas, aumenta la temperatura, aumenta el dolor, empiezan a movilizarse las plaquetas para que coagule rápidamente el lugar y se produzca el cierre de la herida, actúan los basófilos, los fagocitos que están nombrados ahí, y nos vamos a acordar siempre de los macrófagos, no nos vamos a olvidar de los macrófagos, ¿sí? Y por último, respecto a la inflamación, nombré que había proteínas antimicrobianas, o sea, proteínas que circulan en la sangre todo el tiempo, ¿sí? Y que actúan en los procesos infecciosos, que actúan en el momento en que el sistema inmunológico reconoce algo como no propio. Entonces lo que hace son un conjunto de muchas proteínas, ¿sí? Son como 20 proteínas que en conjunto se las denomina sistema de complemento, y que lo que hacen es intensificar la respuesta inflamatoria, hacer que sea más rápida, promueven la fagocitosis, o sea, en realidad estas proteínas le dan mayor movilidad a los fagocitos para que puedan salir de los capilares y actuar, aumentan también y producen la lisis celular de la célula que está infectada y intensifican de alguna manera con todos estos la respuesta inmunológica. Y otras proteínas antimicrobianas que también están
están nombradas en la bibliografía, son los interferones, ¿sí? Que son también proteínas producidas por las células, que lo que hacen estas proteínas también es inhibir la replicación viral de los virus. Entonces, ante los virus yo tengo los NK natural killer que los destruyen, ¿sí? y estos interferones que también activan la inhibición o la replicación de estos virus. Siempre todo de forma inespecífica. Se sigue considerando inespecífico porque si bien los natural killer atacan solamente virus, no reconocen un virus de otro, ¿sí? Sino que atacan solamente a los virus. Bien, sintetizando entonces, esta respuesta inflamatoria es una respuesta inespecífica ante una lesión tisular. Entonces se producía toda esta vasodilatación que ya vimos, ¿sí? Que con un montón de cambios que estuvimos viendo, que lo que hacían era favorecer entonces, ¿sí? La destrucción rápida de este patógeno. Esto es lo que vimos. Esto quizá como dato interesante, en realidad los neutrófilos son parte de los fagocitos que circulan en la sangre y nosotros producimos algo así como 100 millones de neutrófilos por día. Estos viven de 2 a 3 días y circulan por la sangre entre 7 y 10 horas. O sea, fíjense lo efectivo el sistema inmunológico, la gran cantidad de células que pone en marcha tratando de todo el tiempo de estar monitoreando absolutamente todos los tejidos y en procura de tratar de reconocer y eliminar cualquier agente reconocido como neutrófilo. Bien. Entonces esto es lo más específico, es primera línea y es segunda línea. Y entonces lo que vamos a ver es qué pasa cuando esta segunda línea no es efectiva, ¿sí? Para eliminar al patógeno. Aunque más allá que también vamos a ver que muchas veces para muchos patógenos se inicia la respuesta inflamatoria y inmediatamente o secundariamente también se inicia lo que ahora vamos a llamar tercera línea de defensa o respuesta inmunológica propiamente dicha, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora. Entonces lo que vamos a trabajar en el clase de profesor, fui rapidito un poco para ponernos el tema de que ya hemos visto, y lo que vamos a ver ahora entonces es cuáles son las características de esta respuesta específica, que es mucho más compleja y por ende, mucho más compleja, tiene un montón de ingredientes más para que yo les cuente, para que puedan ser entendidos el proceso. ¿Sí? La inmunología es una parte de las ciencias médicas extremadamente complejas y hay tratados y tratados de inmunología. ¿Sí? Entonces lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que vamos a hacer es simplemente abrir un atisbo a la puerta del sistema inmunológico y tratar de diferenciar de qué consiste, muy en general, la respuesta inmunológica específica. Esta respuesta se llama tercera línea de defensa, es una respuesta inmunoadaptativa, ¿sí? Y las células, que son las que tienen el rol protagónico en esta respuesta inmune, que es específica, son estas células que forman parte de los glóbulos blancos, que vimos el lunes cuando hicimos la clasificación, que son los linfocitos. Creo que yo me olvidé el láser. Bueno, en la fotografía que está a la izquierda, lo rojo aplanado son glóbulos rojos, ¿sí? Y esto todo como si tuviera todo plumoso, si se quiere, como terciopelado, esos son los linfocitos, ¿sí? Entonces van a ser las células. A ver si yo me voy a poner acá. Creo que me estoy poniendo a cada rato delante de la cámara. La verdad que... Bien. Entonces, esta respuesta inmune específica se caracteriza porque realiza una respuesta altamente específica a lo reconocido como lo no propio. Y las células que intervienen son los linfocitos. Ahora bien, estos que están acá más grandes, acá los tenemos en blanco estos linfocitos, ¿sí? Y tenemos dos clases de linfocitos. Los que se llaman linfocitos T, los rojitos, y los linfocitos B, Benito, es una joda, chicos, por favor, ¿sí? O sea, linfocitos T y linfocitos B. Cada uno de estos dos tipos de linfocitos actúan en un tipo de respuesta específica dentro de lo que es la respuesta inmune específica. Los linfocitos T son protagonistas de lo que se conoce como la respuesta celular, ¿sí? Que para abrirle ese tema y decírselos ahora tiene que ver con células que tienen la capacidad de reconocer células infectadas, ¿sí? Reconocen una célula infectada y la destruyen. A diferencia del linfocito B,
que forma parte de lo que se conoce la respuesta humoral. El linfocito B lo que hace es producir una sustancia mediadora que va a ser en última instancia la que se va a encargar de eliminar a ese agente patógeno o a ese agente considerado no propio, ¿sí? Y entonces yo tengo en principio ejércitos en dos frentes. Tengo células preparadas para reconocer, o sea, células del sistema inmunológico, ¿no? Preparadas para reconocer a células infectadas, ¿sí? Y que las eliminen. Y también tengo células que de alguna manera producen un arma química, ¿sí? Capaz de eliminar al patógeno cuando todavía no entró adentro de una célula. ¿Entiendes? Por eso se llama respuesta humoral, porque los humores son los líquidos corporales, son la linfa y son la sangre, ¿sí? Y entonces los linfocitos B forman parte de la respuesta humoral porque son los que van a producir esas armas químicas que se llaman anticuerpos, son proteínas, ¿sí? Son proteínas, repito, proteínas, porque muchas veces los parciales los anticuerpos son células, los anticuerpos son proteínas que producen los linfocitos B, ¿sí? Y que tienen la capacidad, esos anticuerpos, de poder eliminar agentes no propios cuando se encuentran circulando en la sangre buena. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Las dos características principales de esta tercera línea de defensa, en principio una es la que ya nombramos, ¿sí? ¿Los linfocitos T también son proteínas? No. Linfocitos T y B, los dos son células. Sí, los linfocitos T, los linfocitos B son células, forman parte de la línea celular del glóbulo blanco cuando nombramos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos y linfocitos. ¿Sí? Dentro de los linfocitos hay dos tipos de linfocitos, los T y los B. Los T son linfocitos que tienen la capacidad de atacar células que están infectadas y eliminar. Los B son células, que producen proteínas, que son los anticuerpos, y esas proteínas o anticuerpos liberados a la sangre, lo que hace esa proteína es eliminar, atacar y eliminar con diferentes mecanismos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y son capaces de destruir agentes considerados no propios que están circulando en la sangre o en la linfa. Está claro esto, ¿no? Yo la aclaración que dije recién es porque a veces la palabra anticuerpo, que en realidad es una proteína producida por el linfocito B, suelen poner como que el anticuerpo es una célula. Y el anticuerpo es la proteína que produce el linfocito B, que se va a encargar de eliminar agentes patógenos o lo no propio que circula por la sangre y por la linfa. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Entonces decía, 12 características. Una, la especificidad, que es la que ya nombramos, y esto de ser específico significa que si yo tengo 10.000 tipos de virus posibles que puedan entrar en mi organismo, yo tengo células capaces de reconocer específicamente esta, de esta, de esta, de esta, de esta y así, de los 10.000. ¿Se entiende? Y entonces cuando entra un virus, se va a desencadenar una respuesta inmunológica donde van a participar, y ahora vamos a ver un poco más en detalle, las células del sistema inmune, o sea, los linfocitos, que son capaces de reconocer a ese y solo a ese. ¿Sí? Y por otro lado, la otra característica que tiene esta respuesta inmunitaria es la capacidad de mantener memoria, ¿sí? Porque una vez que entró un agente patógeno, ¿sí? Y se desencadenó una respuesta inmunológica para destruirlo, quedan en nuestro sistema inmune, circulando por la linfa y por la sangre, células con memoria, ¿sí? De ese primer ataque, ¿sí? Que van a hacer que cuando yo en segunda instancia entre ese virus a mi organismo, esa respuesta inmunológica va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva, porque yo ya tengo células preformadas de memoria, ¿sí? Que se produjeron la primera vez que tomé contacto con ese agente externo. ¿Sí? Lo que yo hago con las vacunas es de alguna manera modular esto. Yo lo que hago con las vacunas es en realidad en la vacuna lo que estoy haciendo es inoculando un virus muy atenuado que no me va a enfermar, y entonces se va a desencadenar una respuesta inmune que va a ser muy rápida, pero eso va a producir que queden células de memoria de ese virus
y entonces cuando realmente me entre ese virus, mi respuesta va a ser mucho más rápida y entonces va a evitar la enfermedad. ¿Sí? No debe tener nada que ver, pero vas a acordar a las ratas que se vuelven inmunes a los venenos. Bueno, nosotros mismos cuando tenemos alguna enfermedad como la... No, sí, lo estaba pensando porque lo de las ratas, es verdad que se van haciendo venenos a cada rato porque en realidad la rata no... Pero no sé, yo no lo podría explicar desde el sistema inmunológico. Estoy tratando de pensar cuál sería el hecho. En realidad, vamos a suponer que el veneno es reconocido dentro del organismo de la rata como algo no interno y en principio pero en realidad el veneno actúa a nivel del sistema nervioso, depende de que todos los venenos actúan a nivel del sistema nervioso, la seca, la rata, no sé cuál es algo más conductual lo de la rata que algo biológico. O sea, algo imitativo, decís vos. Claro, es algo imitativo porque las ratas siempre trabajan como un grupo y hay una que va a explorar, si la que va a explorar no vuelve, eso puede ser. No, bueno, eso es existente a nivel del reino animal, hay mucho de esos comportamientos. Sí, porque no me lo imagino esto que tenga que ver con el sistema inmunológico. Bien, ¿hasta acá estamos? Bien. Recordábamos también que vimos el lunes que había órganos linfóides primarios y secundarios, que los primarios eran el lugar donde se fabricaban las células del sistema inmune y los órganos linfóides secundarios donde se producía la guerra, ¿sí? La interacción con la respuesta inmunológica. Que los primarios eran el timo, y en el timo es el lugar donde se fabrican los linfocitos T, ¿sí? Y la médula ósea, que en realidad el timo produce los dos, pero en la médula ósea terminan de madurar y desde ahí salen los linfocitos B. O sea, pero en principio, para sintetizar, vamos a asociar el timo a los linfocitos T. El timo era este órgano que estaba acá, en los pulmones, y el linfocito B en la médula ósea. Vamos a recordar que la médula ósea era el tejido hematopoyético, porque es productor de células sanguíneas que se encuentran en el interior de todos los huesos largos y en los huesos planos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. Ahora sí que se complicaron un poquitito más. Porque hasta ahora que teníamos los linfocitos y dentro de los linfocitos los T y los B, y lo que yo dije como gran separación es que los linfocitos T van a actuar en la respuesta celular, van a atacar células infectadas y los B van a producir una arma química que es el anticuerpo, que es una proteína, para eliminar a los invasores. Pero dentro de los linfocitos T de la respuesta celular vamos a tener dos tipos, dos tribus, dos ejércitos diferentes, ¿sí? Que son los linfocitos T ayudantes, ¿sí? Y los linfocitos T citotóxicos o destructores. Y dentro de los linfocitos B, en realidad lo que yo les podría decir es que cuando el linfocito B es producido por la médula ósea y circula por la linfa y por la sangre, cuando ese linfocito B se activa por la presencia de un elemento reconocido como no propio, que se le llama el mismo nombre, ¿sí? Ese linfocito B se activa, se pone grandote porque empieza a producir muchos anticuerpos, y cuando el linfocito B se activa en la respuesta inmune, recibe el nombre, porque así lo van a encontrar en la bibliografía, como células plasmáticas, ¿sí? La célula plasmática es un linfocito B, ¿sí? Que está preparándose para la respuesta inmunológica, produciendo los anticuerpos necesarios. Bien, ahora bien, ¿cómo hacen los linfocitos para reconocer específicamente, ¿sí? No solamente lo propio de lo no propio, sino diferenciar un virus de otro virus, una bacteria de una bacteria, y así sucesivamente? Los linfocitos, en su membrana, tienen proteínas, ¿sí? Que se llaman proteínas de reconocimiento, ¿sí? Estas proteínas de reconocimiento, ¿sí? Son las que se van a moldar como una llave o cerradura a esto reconocido como lo no extraño, y son lo que va a permitir activar la respuesta inmunológica. No se preocupen si esto todavía no se entiende nada, porque vamos a tener que meter algunas cosas más para poder cerrar esto. En principio tenemos linfocitos T y B dentro de los T, ayudantes y citotóxicos o destructores, y lo que sabemos ahora es que la célula, para reconocer lo extraño, cuenta con proteínas de reconocimiento en la membrana de sus células, ¿sí? Bien, estos que están acá diagramados, allá
aquellos dos serían el esquema de lo que sería un linfocito T ayudante y un linfocito T citotóxico, y esos dibujitos raros que tienen en la membrana sería algo así como la proteína de reconocimiento, ¿sí? Y estos son las proteínas de reconocimiento de los linfocitos T. Se conocen absolutamente todas las proteínas de reconocimiento molecularmente, o sea, seguramente hay 2 o 3 libros solamente para estar especificando las diferentes proteínas de reconocimiento que tienen los linfocitos, ¿sí? Entonces estamos haciendo como un mix totalmente sintetizado de esto. Bien, ¿qué nombre recibe en inmunología lo extraño? Lo extraño, ¿sí?, dentro de lo que es la inmunología, recibe el nombre de antígeno, ¿sí? Lo reconocido como no propio por el sistema inmunológico recibe el nombre de antígeno. Y entonces un antígeno es cualquier sustancia capaz de poner en marcha una respuesta inmune. Y dentro de estas sustancias vamos a encontrar virus, componentes químicos de las estructuras bacterianas, el polen, la clara de huevo, células sanguíneas incompatibles, tejidos u órganos trasplantados, ¿sí?, que son reconocidos como no propios, y ahora vamos a ver por qué en los trasplantes de órganos, ¿sí?, ocurre el rechazo de órganos y qué hay que hacer para evitar ese rechazo. Bien. Entonces, hablamos de proteínas de reconocimiento y ahora, sabiendo que existen linfocitos T y linfocitos B y dentro de los T ayudantes y citotóxicos, primero lo que les voy a decir es cuáles son las etapas, ¿sí?, que van a ir pasando desde que se reconoce un antígeno hasta que se produce la destrucción del mismo, ¿sí? Y entonces, las etapas de esta respuesta inmunitaria van a involucrar, en primer lugar, el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Y para el reconocimiento del antígeno en principio, una vez que se reconoció el antígeno, fíjense que esto lo vamos a ver, pero yo acá tengo un solo soldado, ¿sí? La segunda etapa es la etapa de activación y proliferación de células, para que al menos vayamos pensando en la cabeza esta progresión celularmente, ¿sí? Y luego viene la etapa efectora, donde en realidad reconocí el antígeno, armé los cuerpos de ejército, ¿sí?, y después lo que hice, o lo que hace el sistema, es destruir. No siempre lo puede destruir. O sea, en realidad el fin último del sistema inmunológico es destruir aquello reconocido como tal. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Cuando no llega a destruirlo porque no puede, que lo hace como parte de él. No puede, actúa el médico, y entonces cuando no puede tener que tomar antibióticos. O sea, yo lo que estoy... Ustedes siempre se tienen que estar imaginando que esto es todo lo que ocurre y a ustedes esto les preserva la salud. Estamos saludables porque todo el tiempo está ocurriendo esto. Al revés, lo que tenemos que pensar es que siempre estamos inmersos en un mundo de patógenos, ¿sí?, posibles de producir enfermedad, que nos entran por el aire que respiramos, por la boca, por las cosas que tocamos y si damos cuenta llevamos las manos a la boca, por 1000 factores. Nosotros todo el tiempo estamos en contacto con patógenos, todo el tiempo. Cada vez que entra un patógeno ocurre eso, se reconoce como extraño, se activa, proliferan células para destruirlos y después la etapa efectora para destruirlos. El resultante de esto es me mantengo saludable, ¿sí? Cuando esto falla en la etapa efectora, ocurre la enfermedad, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos que hablar en consecuencia entonces de todas las herramientas que están disponibles dependiendo del tipo de enfermedad de la cual estemos hablando, ¿sí? Bien. Si la etapa efectora entonces es efectiva, ocurre la declinación de todos estos ejércitos, ¿sí?, y la guardada en la memoria de la entrada de ese antígeno. En síntesis, cuando nosotros nos vacunamos, ocurre todo esto. Cuando uno se vacuna, ocurre todo esto, hasta que declina, porque en realidad es un virus atenuado, lo que estamos recibiendo, pero queda la memoria de ese virus preparado para cuando realmente aparezca el virus con la fuerza de poder producir la enfermedad. Bien. Me voy a detener ahora. No, en realidad no tendríamos que, yo le voy a decir dónde nos vamos a detener acá, en el reconocimiento del antígeno. Pero para poder entender cómo hace el sistema inmunológico para reconocer el antígeno, yo tengo que hablar de la marca registrada que tenemos en nuestras células,
¿sí? Que le permite al sistema inmunológico reconocer lo propio de lo no propio. ¿Cómo hace el sistema inmunológico para reconocer lo propio de lo no propio? Nosotros en nuestras células, ¿sí? En nuestras membranas, aparte de las proteínas de transporte para sodio, para glucosa, aparte de los receptores específicos, todas las proteínas que vieron, también tenemos otras proteínas. Fíjense, nuestras células son muy complejas y están preparadas para todo. También tienen otras proteínas que se llaman, que forman parte de un complejo que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Este complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas, ¿sí? Que son de dos tipos, hay unas de tipo 1 y hay de tipo 2, y van a ser las proteínas que van a participar activamente en los procesos de reconocimiento celular para diferenciar lo propio de lo no propio y en la histocompatibilidad de los trasplantes. A ver, las de tipo 1 la tienen todas nuestras células con núcleos, a excepción de todas las células con núcleo. Y las proteínas que tienen todas mis células nucleadas son todas iguales entre sí, pero son diferentes de ella, de él. Todos tenemos proteínas del complejo de histocompatibilidad diferentes, somos una bolsa de cristales, que no hay una igual a la otra. ¿Sí? Entonces, en principio, eso asegura a mi organismo la integridad de mi organismo y hace que mi sistema inmunológico reconozca a esas proteínas como parte del propio organismo. Y entonces, por ejemplo, en los trasplantes, cuando yo voy a injertar un órgano de otra persona, obviamente, ¿qué va a hacer el sistema inmunológico? Lo primero que va a hacer es rechazarlo. ¿Sí? ¿Y cómo lo rechaza? Atacándolo, tratando de eliminarlo, tratando de destruirlo. Porque lo que está entrando es una célula considerada no propia, considerada extraña. En principio, cuando uno hace trasplantes, obviamente hay ciertas particularidades que deben darse y que sí es verdad que cuanto más cercano es mi nivel de parentesco con la otra persona, tengo mayores similitudes, no son iguales, pero tengo mayores similitudes con este complejo mayor de histocompatibilidad. Y uno dice, bueno, trasplante compatible porque si hay que buscar un donante para ciertos trasplantes, de última, sobre todo riñón, por ejemplo, ¿sí? suele ser usual que el donante sea alguien de la propia familia. Obviamente, ¿por qué no se produce el rechazo? No se produce el rechazo porque yo inmunodeprimo al paciente antes de ponerle el órgano. ¿Sí? Yo lo inmunodeprimo. Se le dan fármacos, ¿sí? Que... ¿Saco la leche de arriba? Ahora fue la impresora o en algún momento esa chatarra tendría que desparramar para que sea... Ahora que llaman acumuladores, está El tema, ¿saben qué es? ¿Por qué a veces es difícil esto? Esto es considerado patrimonio, así como lo sí, pero... es patrimonio. Y entonces hay un montón de pasos burocráticos que hay que realizar para poder venderlos o para poder hacer usufructo de eso. En realidad eso es material descartable, ¿sí? Pero no se lo puede tirar. ¿Sí? En realidad todo tiene que ver con cosas oficiales, por eso está ahí. O sea, no es porque tengo que defender que está ahí porque es difícil sacárselo, no es para sacarlo a la calle, sino que uno que tendría que hacerlo piensa en la vereda, para sacarlo y se lo lleva. Bueno, eso en la universidad no se puede hacer. Bien, entonces decía, cuando un paciente está trasplantado, se lo inmunodeprime, ¿sí? Primero, para que el sistema inmunológico esté como ciego, ¿sí? Y no pueda ver. ¿Y no tiene memoria? No, porque como está ciego no lo ve, y si no lo ve no se inicia la respuesta. Si no se inicia una respuesta inmunológica, no hay memoria de nada. Si vos le inmunodeprimís, el sistema inmunológico no lo ve, ¿sí? Si no lo ve, no lo ataca, y obviamente una persona que está trasplantada toma medicación inmunodepresora. Pero no es más proclive después de enfermarse. Costos-beneficios. Si tenés 2 meses de vida, si a vos no te trasplantan un niño, o te hacen tal cosa, el costo-beneficio es ese. Tenés un trasplante, te alargas tu vida, y en realidad ahora incluso los medicamentos que se dan inmunosupresores son diferentes a los que se dan. O sea, fue cambiando mucho todo lo que es el trasplante, y en realidad hay un seguimiento y la cosa está, y se tiene que, sí, en realidad el paciente tiene que tener muchos recados, muchos cuidados, y obviamente tiene que evitar los lugares donde sean factores de riesgo para infecciones, pero bueno, el costo-beneficio es muy grande. En realidad tenemos que dar gracias a que el sistema de trasplante se le ha dado la posibilidad de vivir a
muchísima gente. Bien, y entonces decía, todas las células tienen este tipo 1 y hay un tipo particular, que ahora vamos a ver, de células dentro del sistema inmunológico que tienen otra proteína del sistema de histocompatibilidad y lo vamos a nombrar porque es la célula que quiero que se acuerde, ¿sí? La célula que tiene este otro tipo, ¿sí?, son los macrófagos. ¿Se acuerdan? Los que actúan en la inflamación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en un ratito que el macrófago se va a constituir en tener un rol protagónico, en permitir la interacción entre la respuesta inespecífica y la específica. Y ahora les voy a decir por qué. Porque tiene un rol protagónico en lo que se llama el reconocimiento del antígeno. Esto que está acá simplemente es decirles, esto es una membranita de la que he visto siempre, y esta es una proteína diferente a las que tienen otras funciones, y hay dos tipos de proteínas, unas están en todas las células. ¿Por qué dice todas las células nucleadas? Porque los glóbulos rojos que no tienen núcleo no tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Y las células del sistema inmune son las que tienen el tipo 2, pero las que me voy a acordar son los macrófagos. Y entonces ahora viene la etapa de reconocimiento. Los linfocitos T o B son ciegos a los antígenos si alguien no se los presenta, ¿sí? Los linfocitos necesitan que alguien les presente el antígeno, que alguien les diga, mira, acaba de entrar esto y esto no es nuestro, ¿sí? Pero ellos son ciegos. Y entonces necesitan que se lo presente. Y quien le presenta el antígeno es una célula fagocítica, de la cual la mayor preponderancia la tienen los macrófagos. Los macrófagos lo que hacen es lo siguiente, lo que nos tenemos que acordar ahora cuando miremos el videito, el GIF que tengo ahí es, ¿se acuerdan que el macrófago era una célula fagocítica que sale del capilar, que va a atacar rápidamente, que se la va a meter para adentro, que la va a destruir, ¿sí? Y acuérdense también que va a tener en la membrana, en sus membranas, estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo que va a hacer el macrófago es, va a romper, yo se lo digo verbalmente y ahora lo vemos en la figura, va a romper a ese virus, lo va a destrozar, a ese virus, a esa bacteria. Y un pedacito de esa bacteria la va a incrustar en esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ese es el macrófago, esa es la bacteria es engullida. El complejo mayor de histocompatibilidad está todo el tiempo fabricándose y poniéndose en la membrana, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue un pedacito lo puso en el complejo mayor de histocompatibilidad y entonces ahí el linfocito cuando lo ve en el complejo mayor de histocompatibilidad del macrófago, cuando lo ve, ahí reconoce lo extraño. ¿Se entiende? Esa es la proteína, ahí le puso el pedacito, este es el linfocito T que ahora tiene ¿se acuerdan? Tiene esa proteína de reconocimiento y esa proteína de reconocimiento es una proteína de reconocimiento que reconoce específicamente a ese pedacito que el macrófago le puso ahí. Esto significa que en realidad nuestros linfocitos no reconocen la bacteria, ¿sí? Que reconocen pedacitos de bacteria y entonces esa bacteria se puede descomponer en cientos de pedacitos y tenemos linfocitos para reconocer cualquiera de esos cientos de pedacitos. Capaz que él tiene para reconocer 5 pedacitos de esa bacteria y ella tiene otros 5, vos tenés 5 tipos de linfocitos para reconocer esos 5 pedacitos, ella tiene otros 5 que reconocen los otros 5 pedacitos, ¿entiende? Y cada uno de nosotros, en total, todos tenemos algunos de esos linfocitos que reconocen alguna porción de esa bacteria, ¿sí? Que es lo que se denomina antígeno, ¿sí? Bien. Entonces los linfocitos están en constante contacto con los macrófagos todo el tiempo. Los linfocitos están en contacto todo el tiempo con los macrófagos y los linfocitos, a ver, para que tengan idea de cantidad, 12 millones de linfocitos circulan por la sangre todo el tiempo, ¿sí? Viven 2 o 3 días, pero todo el tiempo estaban produciendo, así que hay 12 millones de linfocitos circulando por la sangre todo el tiempo, ¿sí? Por lo general el linfocito se estaciona en un ganglio, queda 24 horas en un ganglio, después se mueve y se va a otro ganglio, ¿sí? Y así van todo el tiempo monitoreando absolutamente todos los lugares. Y entonces, esta etapa es la conexión entre la respuesta inmune natural y la adquirida, porque en principio yo me lastimé, me entró un virus, se produjo la respuesta inflamatoria, donde el macrófago agarró, se lo metió para adentro,
lo destruyó, pero un pedacito lo dejó en la membrana, ¿sí? Y entonces, ahora lo expone, anda dando vuelta por la sangre diciendo, miren, esto entró, ¿sí? En realidad, si rápidamente es destruido, son pocos los macrófagos que andan dando vuelta, pero en la medida que no lo pueden destruir, ese virus cada vez se reproduce más rápido y cada vez más macrófagos andan dando vuelta con ese pedacito, o con pedacitos de ese virus, ¿sí? Y entonces, lo que van haciendo todo el tiempo es como si tuvieran un resaltador, mostrando, acá está, y entonces, el linfocito que tiene la proteína de reconocimiento para ese, se une tipo llave cerradura y en ese momento se activa y se puede iniciar la respuesta inmunológica, ¿sí? Y entonces, los linfocitos que se encargan de reconocer a los antígenos que presentan los macrófagos son los linfocitos T ayudantes, por eso se llaman ayudantes. Porque los linfocitos T ayudantes van a ser los que en principio se van a encargar de reconocer a los antígenos presentados por los macrófagos e iniciar entonces el proceso de activación de una respuesta inmune. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Entonces, primero intervienen los macrófagos y después los linfocitos. Exacto. El macrófago, sí, primero el macrófago como parte de una respuesta inespecífica. O sea, porque el macrófago es parte de una respuesta inespecífica donde entró un virus reconocido como extraño y se despliega una respuesta inflamatoria para tratar de destruirlo. Para destruirlo, lo digiere y expone un pedacito de ese virus o bacteria. ¿Cuál sería el paso entre el linfocito T ayudante y el linfocito que destruye? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos... Sí. El antígeno, entonces, es una parte del agente patógeno. Sí, el antígeno es una parte. Ah. Es una parte del... En realidad, porque la historia es... Llevó muchísimos años tratar de interpretar cómo estaba preparado nuestro sistema inmunológico para poder detectar antígenos. Y hoy por hoy, con la teoría clonal que le llevó a Milton el premio Nobel de Medicina, se sabe que nosotros, en el momento del nacimiento, preformamos linfocitos capacitados para reconocer hasta 12 millones de antígenos. O sea que en realidad tenemos linfocitos preformados para reconocer antígenos de Marte, para reconocer cualquier cosa. Y en realidad, como no estamos reconociendo la bacteria, sino que estamos reconociendo, la bacteria se puede descomponer en 1000 antígenos, cuando el macrófago lo muestra, ¿sí? Es bastante improbable que vos no tengas un linfocito que reconozca alguna de esas 1000 partes de la que se descompone esa bacteria. Entonces, todos nosotros contamos con linfocitos que en realidad, y es más, hoy se sabe, para no hacer toda una cosa larga, lo que hoy se sabe es que nuestro sistema inmunológico es extremadamente económico. Nosotros no andamos con un batallón, no podemos a ver, sería impensable pensar que tendríamos sobre nuestra sangre 12 millones de batallones preparados para reconocer antígenos. En realidad tenemos generales, 2 o 3 generales, ¿sí? Para esos 12 millones. Y entonces la cosa es así. El macrófago lo muestra. El linfocito T ayudante lo reconoce. En la medida que lo reconoce ese linfocito T ayudante, lo primero que va a hacer, en principio, es activar a muchos linfocitos T ayudantes, para que rápidamente todos los ayudantes vayan a buscar, o sea, estén rápidamente reconociendo a todos los macrófagos que tienen ese pedacito. Una vez que se produce esa activación, se produce, ahora vamos atrás en la filmina que yo tenía acá, que es la etapa de proliferación. ¿Qué es esto? Una vez que los linfocitos T ayudantes reconocieron al antígeno, activan a los linfocitos T destructores, no a todos, solamente a los linfocitos T destructores capaces de reconocer a ese agente. Y entonces, ¿qué hacen los linfocitos T destructores? Los linfocitos T destructores, en realidad, acuérdense siempre, sistema inmunológico, mensajeros químicos. ¿Cómo pasa todo esto? A través de la producción de miles de tipos diferentes de citoquinas, que son, cada una, algunas son para activar linfocitos T ayudantes, otras citoquinas activan linfocitos T destructores. Entonces, lo que hacen los linfocitos T ayudantes es reconocen, producen citoquinas para activar a otros linfocitos T ayudantes para que se haga rápida este reconocimiento y producen otras citoquinas que van a activar a los linfocitos T destructores que tienen las proteínas de reconocimiento para ese pedacito que mostró recién el macrófago.
Y entonces, ¿ahora qué hacen los destructores? Los destructores son capaces de reconocer células infectadas. ¿Y cómo las reconocen las células infectadas? Porque la célula, cuando es infectada, también intenta eliminarlo, pero no lo puede eliminar, y entonces lo único que hace es mostrar un pedacito en el complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces lo que hace el destructor es reconocer absolutamente todas las células del organismo que están infectadas por este virus patógeno, o sea, virus bacteriano. A ver si Fue muy rápido. Vamos a ver si lo quiero que lo tengo acá. A ver. Acá tengo el macrófago. ¿Sí? Este macrófago que había mostrado el antígeno y había sido reconocido, acá está. O sea, pone el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad y viene un ayudante y lo reconoce. Ahí estamos. Este T ayudante produce citoquinas para activar, ¿sí?, a las demás células ayudantes para que rápidamente todas las ayudantes que estén en disponibilidad de reconocer ese pedacito reconozcan a todos los macrófagos. ¿Ahí estamos? Bien. Secundariamente, o mejor dicho, en simultáneo con él se producen otro tipo de citoquinas, ¿sí?, o mensajeros químicos que son recepcionados por los linfocitos T destructores específicos para el reconocimiento de ese virus. ¿Sí? Y entonces ahora, una vez que se activan, los linfocitos T destructores reconocen a todas las células del organismo que están infectadas por ese virus, o por esa bacteria, por ese linfo, o por lo que haya podido entrar dentro de una célula. Y entonces ahí recién está capacitado a destruir una célula infectada. Actúa en red. Exacto. ¿Sí? Y acá estamos hablando de respuesta celular. El linfocito T ayudante reconoce el antígeno, produce citoquinas para activar más linfocitos T ayudantes, produce citoquinas para activar linfocitos destructores, y estos destructores, que activarlos significa aumentar la mitosis de ellos, se empiezan a dividir impresionantemente, eran uno y se hacen millones en horas. ¿Sí? Eso que eran 3 generales que solamente reconocían a ese virus, activados por las citoquinas de linfocitos T ayudantes, se empiezan a dividir por mitosis y a activarse. Y una vez que yo tengo todos esos clones de esos 3 primeros, todos están capacitados ahora para destruir absolutamente todas las células que están infectadas por ese virus. Digo virus porque siempre es la gente patógeno, ¿sí? Siempre y cuando el patógeno que entre sea un patógeno intracelular. Y entonces, eso es la respuesta celular. Los linfocitos T son células que atacan células infectadas. Por eso se llama respuesta celular. La etapa de reconocimiento hace que los ayudantes produzcan citoquinas para que se activen y proliferen, los linfocitos T ayudantes para que reconozcan más rápidamente lo que anda dando vuelta, y proliferan linfocitos T destructores para que rápidamente comiencen a eliminar, ¿sí?, y activen lo que se llama la etapa efectora. Esto que tengo acá este es el macrófago mostrando su antígeno, este es el T ayudante que lo acaba de reconocer. En el reconocimiento produce citoquinas, estas citoquinas inducen la mitosis de estos linfocitos T ayudantes y producen otras citoquinas que inducen ahora la proliferación de los citotóxicos y destructores. Estos son los que van a ir rápidamente en etapa efectora a destruir, ¿sí?, a las células atacadas. Y en tercera instancia también está produciendo otro tipo de citoquinas que van a activar a un clon, ¿sí?, de células de memoria que no van a ser destructoras, que simplemente se van a quedar en la circulación y van a activarse simplemente cuando ocurra la invasión secundaria de ese agente patógeno. Los linfocitos T citotóxicos, ¿cómo hacen para destruir? En realidad se acercan a la célula, ¿sí?, ¿Y con la memoria que se gana velocidad? Exacto, sí. Creo que tengo una. Cuando vos te ingresa un patógeno, ¿sí?, para que pase todo esto que les conté tan rápidamente, pasan 6 o 7 días. Cuando es la primera vez. ¿Sí? 6 o 7 días hasta que se activan todos los clones de linfocitos, o sea, se produce reconocimiento, se activan los clones de linfocitos ayudantes, se activan los clones de efectoras y comienza la etapa efectora. Cuando vos tenés en la memoria y ese virus ingresa por primera vez, ¿dónde vos por todo esto que yo dije recién? ¿Sí? Es inmediata la proliferación rápida de esto.
Entonces, es lo que se llama respuesta primaria y respuesta secundaria. La primaria hace así y la respuesta hace así. La secundaria hace así. Encima es mucho más efectiva. Hace así. ¿Sí? Eso es primaria y secundaria, y es, con eso las vacunas favorecen esa respuesta secundaria. ¿Sí? Que ganas en efectividad. No, les estaba diciendo recién cómo hace para destruir los linfocitos T o citotóxicos. En realidad lo que hace es les inyectan una sustancia que se llaman sarcorinas, ¿sí? Que algo que dije la semana pasada, porque algunos otros neurólogos, ¿no? Eso agujerea las membranas de las células infectadas. Las células de la membrana agujereada se empiezan a entrar líquido. Cuando empieza a entrar líquido cambia la presión osmótica dentro de la célula estalla. Y con enzimas citolíticas que mata todo lo que está dentro de la célula, obviamente. Bien. A ver, volvamos atrás. Teníamos la etapa de reconocimiento, los macrófagos que mostraron el antígeno y los linfocitos T ayudantes que reconocieron esos antígenos. En realidad, tenemos como dos líneas diferentes de linfocitos T ayudantes. Hay unos linfocitos T ayudantes que cuando se activan van a activar toda la línea celular que va a permitir la respuesta celular. O sea, van a activar a los linfocitos T ayudantes y a los citotóxicos para que se produzca la respuesta celular. Y hay otros linfocitos T ayudantes que lo que van a hacer, una vez reconocido el antígeno, van a activar a los linfocitos B. Que van a ser aquellos que cuando se activen se van a hacer gordos, van a empezar a producir muchos anticuerpos y van a liberar a la sangre estas proteínas o anticuerpos para destruir al agente patógeno que está libre en la linfa y en la sangre. ¿Sí? Entonces, en paralelo, cuando un antígeno es reconocido, ¿sí?